Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, la verdad, es apasionante: la inteligencia artificial y cómo se cruza con la medicina personalizada. Queremos ir más allá de los titulares, no. Entender de verdad cómo esta tecnología está, potencialmente cambiando la forma en que recibimos atención médica, haciéndola más individual. Para eso nos basamos en un trabajo de investigación bastante denso: la inteligencia artificial en la medicina personalizada, desafíos y perspectivas futuras. Analiza esta relación, las aplicaciones que ya existen, lo bueno y también, ojo, los desafíos, que son muchos. Nuestra idea hoy es desmenuzar esto, ver cómo la IA podría ayudarnos a dejar atrás esa medicina de talla única para todos, pero también ponerle la lupa a los problemas serios: sesgos, privacidad, la ética detrás de todo esto. ¿Listos? Vamos a ello. A ver, para empezar, lo más básico. ¿Por qué necesitamos IA para la medicina personalizada? No alcanza con los médicos. Es una excelente pregunta. El tema es la escala. La medicina personalizada necesita analizar una cantidad, pero abrumadora, de datos por cada persona. Hablamos de datos genómicos, clínicos, de su estilo de vida, del ambiente. Es francamente demasiado para que un cerebro humano lo procese eficientemente. Claro, es como intentar encontrar una aguja en un pajar gigantesco de información. Exactamente. Y ahí es donde entra la IA. Nos da las herramientas para encontrar sentido en toda esa complejidad. Y dentro de la IA hay técnicas que son, digamos, las estrellas en este campo. Primero, el aprendizaje automático, o Machine Learning, ML. Que son estos algoritmos que aprenden con la experiencia, ¿verdad? Como cuando el celular reconoce tu cara, pero aplicado a la salud. Tal cual. Algoritmos como, por ejemplo, Random Forests o Support Vector Machines aprenden de miles de casos médicos para predecir riesgos, o para identificar grupos de pacientes que parecen distintos pero comparten características ocultas, lo que llamamos fenotipado. Incluso pueden asociar mutaciones genéticas específicas con una mayor o menor probabilidad de tener cierta enfermedad. Entendido. ML para encontrar patrones y predecir. ¿Y qué más? Mencionaste otras técnicas. ¿Sí? Luego está el aprendizaje profundo o Deep Learning, DL. Es como una versión más potente del ML. Usa redes neuronales artificiales con muchas capas. Aquí son clave, por un lado, las redes neuronales convolucionales, las famosas CNNs. Son espectaculares analizando imágenes. Han revolucionado cómo vemos radiografías, resonancias magnéticas, hasta las imágenes de microscopio de las biopsias. Y entiendo que a veces ven cosas que al ojo humano se le escapan, ¿no? Hay estudios sobre eso. Precisamente, para tareas muy específicas de detección en imágenes, algunos trabajos muestran que pueden igualar o incluso superar la precisión de médicos expertos. Y el otro tipo importante son las redes neuronales recurrentes, las RNS. Estas son ideales para datos que tienen una secuencia, como la historia clínica de un paciente a lo largo del tiempo o las secuencias de ADN. Ah, para ver cómo evoluciona algo. Exacto. Útiles para predecir la progresión de una enfermedad, por ejemplo. O sea, tenemos ML para clasificar, DL con CNNs para ver imágenes, RNS para seguir secuencias. ¿Nos falta algo importante en la caja de herramientas de IA? Sí, una pieza fundamental: el procesamiento del lenguaje natural, PLN. Es la capacidad de la IA para leer y entender el lenguaje humano. Piensa en todas las notas que escribe el médico, los informes de alta. Son textos, no números. El PLN extrae la información útil de ahí. Claro, para que no se pierda todo ese contexto que no esté en una tabla. Exacto. Integra esa información para crear un perfil del paciente mucho más completo, que complementa los datos genómicos o de las imágenes. Fascinante cómo encajan todas estas piezas. Bueno, ahora bajemos a tierra. ¿Dónde estamos viendo ya el impacto de todo esto? Ejemplos concretos. Las aplicaciones están creciendo muchísimo. Un campo que se está transformando es la oncología de precisión. Hoy sabemos que el cáncer no es una sola enfermedad, sino muchas, cada una con su base molecular casi única para cada paciente. La IA aquí es fundamental. ¿Cómo, por ejemplo? Bueno, las CNNs que mencionamos analizan las imágenes de las biopsias para clasificar los tumores de forma más precisa, predecir qué tan agresivos pueden ser o el riesgo de que vuelvan después del tratamiento. ¿Y eso cambia por completo cómo se trata a esa persona? Sin duda,
Hay modelos que incluso intentan predecir, a partir de la imagen de la biopsia, qué pacientes tienen más chances de responder bien a tratamientos como la inmunoterapia. Y en la elección del tratamiento está la farmacogenómica asistida por IA. ¿Fármaco qué? Farmacogenómica. Analiza los genes del paciente para ver cómo va a procesar, cómo va a metabolizar ciertos medicamentos. La IA integra esos datos genéticos con información de cómo respondieron otros pacientes y puede ayudar a elegir el fármaco y la dosis óptima para esa persona, buscando más eficacia y menos efectos secundarios. Impresionante. Y hablando de fármacos, el estudio también menciona el descubrimiento de nuevos medicamentos, que es un proceso larguísimo y carísimo, ¿no? Correcto. Puede llevar una década, miles de millones de dólares. La IA está empezando a meterse ahí para acelerar las cosas. Por un lado, ayuda a encontrar nuevas dianas terapéuticas, o sea, puntos débiles moleculares en una enfermedad. Algoritmos de ML rastrean bases de datos enormes de genes y proteínas buscando esos puntos clave. Y una vez que tienes el blanco, la IA también ayuda a diseñar la bala. Buena analogía. Sí, optimiza el diseño de las moléculas que podrían ser fármacos. Predice cómo una molécula candidata va a interactuar con su objetivo biológico. Esto permite probar virtualmente miles de opciones muy rápido, reduciendo la necesidad de tantos experimentos iniciales en el laboratorio que son lentos y caros. Tiene sentido. Y mencionaste otro campo, enfermedades crónicas. Exacto. Pensemos en diabetes, insuficiencia cardíaca, enfermedades que requieren seguimiento constante. La IA permite usar datos de wearables, de sensores que llevamos puestos. Analiza en tiempo real el ritmo cardíaco, la glucosa, la actividad física. Y lo clave ahí no es solo mirar los datos, sino anticiparse, ¿verdad? Ese es el gran valor agregado. Como señalan algunos estudios, estos sistemas pueden detectar patrones sutiles que preceden a una crisis, a una descompensación. Pueden predecirla antes de que ocurra y alertar al médico o al propio paciente. Esto abre la puerta a intervenir antes, de forma proactiva y personalizada, para evitar problemas graves. La verdad es que suena todo muy, muy prometedor. Casi ciencia ficción hecha realidad. Pero como dijimos al principio, no es un camino de rosas. Hay obstáculos importantes. Aquí es donde la cosa se complica, ¿no? Definitivamente. Implementar esto de forma masiva y segura enfrenta desafíos muy serios, técnicos, éticos, regulatorios. Empecemos por la base de todo, los datos. La IA aprende de los datos que le damos. Si esos datos son malos, incompletos o peor, si no representan a toda la población. El modelo que sale de ahí puede ser inútil o incluso peligroso. Exacto. Y ahí llegamos al famoso problema del sesgo algorítmico. Es un punto central. Si entrenas un modelo de IA usando mayormente datos de, pongamos, hombres blancos de países desarrollados, es muy probable que ese modelo funcione mal o dé resultados incorrectos cuando lo uses con mujeres o personas de otras etnias o de niveles socioeconómicos distintos. Lo cual es gravísimo, porque no solo refleja las desigualdades que ya existen en salud, sino que las puede empeorar. Puede amplificarlas, y eso es un riesgo enorme que preocupa mucho. Y no solo el sesgo. Otro problema técnico gigantesco es la falta de interoperabilidad. ¿Qué significa eso exactamente? Que los sistemas donde se guardan las historias clínicas electrónicas en diferentes hospitales o incluso en diferentes países no hablan el mismo idioma. Usan formatos distintos, códigos diferentes. Ah, entonces juntar datos de varios sitios para entrenar un modelo bueno es una pesadilla. Una pesadilla técnica, sí, dificulta enormemente crear modelos robustos y generalizables. O sea, tenemos datos potencialmente sesgados y sistemas que no se comunican bien. Y encima vienen los dilemas éticos y de regulación. Así es, la privacidad es el más obvio. Estamos hablando de información médica, genética. Es lo más sensible que hay. Se necesitan medidas de seguridad y protección de datos extremas, eso está claro. Pero hay otro tema, más sutil quizás, pero igual de importante: la transparencia y la explicabilidad, lo que se llama XAI por Explainable AI. La idea de la caja negra de la IA, ¿no? Que a veces no sabemos por qué el algoritmo decide lo que decide. Exacto.
Muchos modelos, sobre todo los de Deep Learning, son tan complejos internamente que es muy difícil seguir el razonamiento paso a paso. Y en medicina, donde una decisión puede ser de vida o muerte, esto es un problema. El médico necesita entender por qué el algoritmo recomienda algo para poder confiar. Si es una caja negra que escupe un resultado, la confianza se pierde. Además, si no entiendes cómo funciona, es más difícil darte cuenta si está cometiendo errores o si tiene sesgos ocultos. Justamente, sin transparencia es muy complicado auditar los modelos, corregir sesgos o detectar fallos. Es un punto crítico. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. Si la IA se equivoca y causa un daño, ¿quién paga los platos rotos? ¿Quién es responsable? Esa es una de las grandes preguntas para las que todavía no hay una respuesta legal clara. ¿Es el desarrollador del software? ¿El hospital que lo implementó? ¿El médico que siguió la recomendación algorítmica? Necesitamos urgentemente un marco legal y regulatorio que define estas responsabilidades. Hoy por hoy es un vacío importante. Bueno, ante todo este panorama que es como de luces y sombras, ¿no? Potencial enorme, pero desafíos gigantescos. El documento que estamos analizando lanza una propuesta, bastante audaz diría yo. El SIGE, Sistema Global de Historias Clínicas, Electrónicas Estandarizadas y Éticas. Suena, muy ambicioso. Lo es sin duda. Pero la idea es atacar la raíz de varios de estos problemas, especialmente el del sesgo y la fragmentación de los datos. Busca crear un modelo único, un estándar universal para las historias clínicas electrónicas, que funcione igual en todos lados. ¿Un solo formato para todo el mundo? Algo así, que sea interoperable, o sea, que los sistemas puedan intercambiar datos de forma segura y fácil, sin importar el país o el hospital. Que asegure por diseño que se recolecten datos representativos de todas las poblaciones, etnia, nivel socioeconómico, género. Y que todo esto se haga bajo un paraguas ético muy estricto, para proteger a los pacientes y evitar malos usos. ¿Y cómo se lograría algo tan complejo? ¿Usando qué? La idea no es inventar todo de cero, sino aprovechar estándares internacionales que ya existen, pero integrándolos y haciendo que su uso sea, digamos, obligatorio para formar parte de este sistema. Hablamos de cosas como HL7 FHAIR para el intercambio de datos, SNOMED City para la terminología médica, LOINC para los códigos de pruebas de laboratorio, ICD-11 para clasificar enfermedades y, por supuesto, normas fuertes de seguridad como ISO 27001 y regulaciones de privacidad como GDPR o HIPAA. O sea, tomar las mejores piezas que ya tenemos y armar un rompecabezas coherente y global. Exacto. Y los componentes clave de este SIGE serían, primero, un modelo de datos que sea inclusivo de verdad, que capture de forma estándar variables como etnia, género autopercibido, determinantes sociales de la salud, cosas que hoy a menudo faltan o no son comparables. Segundo, interoperabilidad global sí o sí, usando APIs basadas en FHIR, con soporte para varios idiomas. Tercero, una gobernanza ética muy sólida, con un comité internacional que supervise cómo se usan los datos para evitar discriminación. Y cuarto, y esto es muy importante, exigir que los algoritmos que se usen con estos datos sean auditables y explicables, XAE, que se publiquen informes de cómo funcionan en diferentes grupos de personas y que se corrijan activamente los sesgos que se encuentren. Suena a un cambio de cultura total en cómo manejamos la información de salud. ¿Y por dónde se empezaría a construir algo así? No parece fácil. La propuesta es empezar con un piloto, implementar este modelo SIGE en redes de colaboración internacional que ya existen. Por ejemplo, grupos de investigación que estudian enfermedades muy comunes a nivel mundial, como la diabetes tipo 2, la hipertensión, algunos tipos de cáncer. La idea es crear una primera base de datos grande, estandarizada, ética y representativa. Con eso, se podrían desarrollar y probar modelos de IA que sean realmente globales y justos. El impacto, si algo así funcionara, sería tremendo para reducir las desigualdades en salud que provoca el sesgo algorítmico y para democratizar el acceso a la medicina personalizada. Ese es justamente el objetivo final. Crear un ecosistema de IA en salud que sea inclusivo, transparente, que ponga al paciente en el centro y que realmente promueva la equidad. Que la medicina de precisión no sea solo para unos pocos privilegiados, sino que sus beneficios lleguen a todo. Minando hacia el futuro entonces, ¿qué podemos esperar? Parece que la clave es que la tecnología avance, pero siempre de la mano de la ética y la regulación. ¿Es así? Totalmente.
Si miramos hacia adelante, tecnológicamente vamos a ver modelos de IA cada vez más sofisticados, los llamados multiómicos. ¿Multiómicos? Sí, que pueden analizar a la vez datos de distintas capas biológicas: genómica, proteómica, proteínas, metabolómica, metabolitos, incluso datos del microbioma, del estilo de vida. Todo junto, para crear retratos de la salud de una persona increíblemente detallados y dinámicos. Y también seguiremos viendo avances en hacer la IA más explicable, la XAI, para generar más confianza. Pero la tecnología sola no alcanza, decías. Para nada. El avance técnico solo va a ser realmente valioso si lo construimos sobre bases éticas y regulatorias sólidas. Estandarizar los datos, como propone la idea del SIGE, es absolutamente crucial. Necesitamos regulaciones claras para saber cómo se aprueban y se usan estas IA en la práctica clínica de forma segura. Y también es fundamental educar, formar a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal de salud, para que entiendan qué es la IA, cómo funciona, cuáles son sus limitaciones y cómo usarla de forma crítica y responsable. La conclusión principal del estudio es muy clara en esto. La IA no viene a reemplazar al médico, viene a ser una especie de copiloto súper avanzado, una herramienta potentísima que puede ampliar la capacidad del profesional para analizar información, detectar riesgos y personalizar el cuidado. Pero el piloto sigue siendo el humano. Si logramos enfrentar estos desafíos técnicos y éticos, trabajando juntos a nivel global, la IA tiene un potencial enorme para transformar la salud pública y hacerla más precisa, más proactiva y más justa para todos. Bueno, haciendo un resumen de todo lo que charlamos, vimos el potencial increíble de la inteligencia artificial para llevar la medicina personalizada a otro nivel. Desde el diagnóstico y tratamiento del cáncer hasta descubrir fármacos más rápido o manejar mejor enfermedades crónicas. Pero también pusimos sobre la mesa los desafíos, que no son menores: la calidad de los datos, el riesgo de sesgos, la necesidad de que los algoritmos sean transparentes, la privacidad, la responsabilidad legal y la urgencia de tener reglas claras. Y exploramos esta idea del SIGE, una propuesta ambiciosa para intentar crear un sistema de datos de salud más estándar, ético y global. Exacto. Y quizá, para terminar, dejar una pregunta flotando en el aire. Una reflexión. Si algún día realmente logramos tener estos sistemas de datos de salud globales, estandarizados, éticos, representativos, como el SIGE o algo similar, ¿qué cosas que hoy ni imaginamos podrían pasar? ¿Qué colaboraciones científicas explotarían? ¿Qué descubrimientos sobre la salud humana que hoy son imposibles surgirían al poder analizar por fin información verdaderamente representativa de toda la humanidad a una escala masiva? ¿Qué preguntas, que hoy ni siquiera sabemos cómo formular, podríamos empezar a responder sobre nosotros mismos? Es algo en qué pensar, ¿no?